En el principio usé la palabra maravillar. Pude usar otra, asombrar, porque a Lucas le gustaba. La utilizó a lo largo de su carta a Teófilo en su Evangelio. Luego lo veremos, pero la primera vez que esto pasó fue en relación a los pastores y a lo que vivieron. Recuerden su primera experiencia en los campos de los pastores, donde se veía el pueblo de Belén a poca distancia de Jerusalén. Un ángel se les apareció. Fue una experiencia sorprendente. Ese ángel anunció el nacimiento de Jesús. Y luego de ese ángel vino un grupo de ángeles, ángeles que cantaron y dijeron esas bellas palabras: gloria a Dios en las alturas. Llegaría el nacimiento del Mesías. Fue una experiencia asombrosa. Veo que algunos presentes y tal vez quienes escuchen en línea han ido a los campos de los pastores. Los veo aquí. Y recuerdan, una vez estando ahí fue en la tarde. Fue un día hermoso y se podía ver Belén, ahora es una gran ciudad. Cantábamos villancicos y contemplábamos, pensábamos y reflexionábamos del nacimiento de Cristo. Fue una gran experiencia. He visto a mucha gente llorar en ese escenario, esa escena, esa experiencia, pues les trae hermosos recuerdos de qué pasó. Y claro, luego les dijeron que fueran a Belén a encontrar a Jesús con su madre María, y lo hicieron. Luego, en vista de esa experiencia, se fueron. Lucas registró esto que llamé asombro, en Lucas 2:16. Fueron a toda prisa y encontraron juntamente a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre, y después de verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Ese mensaje sobre el niño comenzó con el ángel, y luego con el grupo de ángeles, luego con la experiencia de estar ahí en Belén, y al irse dieron el mensaje, toda la historia que habían experimentado. Luego se lee: y todos los que lo oyeron quedaron maravillados de lo que los pastores les contaban. Así, Lucas comenzó a usar esa palabra, pero verán que la usó en todo su evangelio de forma única, para así comunicarse con Teófilo y nosotros, para maravillarnos con la historia. Nunca jamás olviden lo increíble que es esa historia. Lucas utilizó muchas palabras similares a asombrar. Vean el versículo 33. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Vean que esa es una poderosa, poderosa frase. Su padre y madre se asombraron, o sea, José y María se asombraron al descubrir lo que estaba pasando ahí y de lo que eran parte. Capítulo 4. La gente en su pueblo natal, Nazaret, quedaron asombrados de las palabras de gracia. Fue cuando inició su ministerio público, 30 años luego de nacer. Hay otro ejemplo en el capítulo 8. Luego de calmar la tormenta, los discípulos de Jesús estaban asustados y admirados en cuanto a lo que había pasado. A Lucas le gustaba esa palabra, una gran palabra para todos. Otro ejemplo, cuando Jesús sanó al hombre poseído, las multitudes quedaron asombradas, asombradas. Otro ejemplo, capítulo 11. Aquí da un matiz un poco diferente, pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. No sabemos bien cómo se sentía sobre esto, pero era asombro. Algo sobre eso fue único en su mente.
Continúo. Capítulo 20 de Lucas. Los líderes religiosos se asombraron por las respuestas de Jesús a sus preguntas que diseñaron para atraparlo. De nuevo tuvo un matiz negativo. No se asombraron que fuera hijo de Dios, sino de que tuviera esa sabiduría. Aunque lo rechazaran como hijo de Dios, las respuestas que dio estaban más allá de su comprensión y los asombró. En el 24:12, Pedro se asombró de ver la tumba vacía. Ahora, sin duda, lograrán entender lo que pasó ahí. Luego, en el capítulo 24, los discípulos se asombraron cuando vieron las cicatrices en sus pies y manos luego de la resurrección. Era algo difícil de creer. Ahí estaba. Lo vieron crucificado. Vieron la tumba vacía. Y ahí estaba. Observaron las marcas de los clavos, la herida de la espada. Dice que se asombraron. ¿Saben? Desearía hablar con John Newton, porque John Newton tal vez supo de esas frases al escribir «Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Le asombró la gracia de Dios». Creo que es una gran historia para todos y una aplicación de este principio. Vean la pregunta de reflexión. ¿Cómo podemos evitar que esta sublime historia de la gracia y redención divinas se convierta en mera repetición ritualista en nuestras experiencias de adoración? Es fácil hacerlo, el darlo por sentado y no darnos cuenta de lo asombrosa que es esta historia. Y lo que hizo Jesús. Este concepto redentor de que Dios nos eligió en Cristo para ser sus hijos y ser su familia. Tomé conciencia de esto mientras me preparaba para esta presentación de este principio. Oí una joven decir, ella nació en un país islámico. Creció siendo una mujer musulmana. La oí decir cosas sobre sus antecedentes antes de ser cristiana. Me asombró desde el principio las cosas que compartió. Cuando apenas tenía 8 años, en un lugar de adoración donde se reunían los musulmanes, había un círculo. Ella no sabía lo que sucedía. En medio del círculo, un círculo de unas 70 personas, había una mujer. Estaba agazapada y encorvada. Había un hombre al lado de ella, su esposo. Descubrió su rostro y oró a Alá. Se levantó, tomó una espada y la decapitó enfrente de toda esa gente. En público. Es la ley Sharia. Imaginan a esa niña viendo eso. Luego dijo, papi, papi, ¿por qué? Su padre dijo, más vale que seas buena o esto te podría pasar. Ni siquiera puedo concebir esto. Dijo que pasa todo el tiempo en esa cultura en particular. Contó varias historias como unos hermanos apedrearon a su hermana debido a la conducta que había tenido y que violaba lo que creían acerca del Corán. Así que compartió esa historia. Vio a su padre golpear a su madre muchas veces. Y a ella. Luego se hizo creyente. Logró encontrar a Jesucristo. Jesús la encontró. Y contó bastante de su historia sobre ser cristiana, pero
me atrapó al contar el cómo Jesucristo veía a las mujeres. Cómo le dijo a una mujer que cometió adulterio y era adúltera, dijo: «Tampoco yo te condeno, ve y no vuelvas a pecar». Mientras la oía hablar sobre Jesús y cómo las trataba, podía ver la expresión en sus ojos. Su llanto quería salir por lo que había visto en Jesucristo después de hacerse creyente. También le conmovió la gracia de Dios. Escuché su historia y contó cómo Dios le quitó el odio que sentía contra los judíos. Eso le enseñaron desde pequeña y ahora tiene la oportunidad de ir a Jerusalén y ministrar a mujeres mayores que vivieron el Holocausto y compartirles cómo los odiaba y cómo el Mesías Jesús cambió su vida. Ha visto a algunas de esas mujeres judías poner su fe en el Mesías Jesucristo. Al escuchar eso, me asombré, pero entendí lo fácil que es dar por sentado lo asombrosa que es esta historia y lo que Cristo hizo por todos. Sé algo que me ayudó a entender este principio. Nunca debemos dejar de maravillarnos ante la historia redentora revelada a través de las Escrituras.